Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este tercer Congreso FACIT 2022. Muchísimas gracias, agradecemos la participación en este Congreso, ¿verdad? En este taller de parte de las autoridades de la Universidad Pedagógica. Agradecemos la asistencia también de los docentes y estudiantes de la sede central y de los centros regionales de San Pedro Sula, de La Ceiba, de Gracias y La Esperanza. En el marco de la semana de nuestra facultad, en esta tercera edición del Congreso, que tiene como lema Nuevos escenarios en la educación, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida al taller denominado Regulación de las Emociones y Mindfulness, que será impartido por las doctoras Maite Berríos y la doctora Elma Barahona, quienes son quienes trabajan, ¿verdad?, dentro de la universidad, orgullosamente, ¿verdad?, de la Universidad Pedagógica. Antes, ¿verdad?, de comenzar la parte de la temática, quiero mencionar algunas consideraciones, ¿verdad?, algunas indicaciones generales que debemos de tomar en cuenta. Y es que la ronda de preguntas se realizará directamente al finalizar la actividad y pueden colocarlas directamente en el chat. Posteriormente, cuando las doctoras finalicen la temática, finalicen su taller, pasaremos entonces a esta parte. Muy bien. Voy a leer en este momento un poco sobre un resumen, ¿verdad?, del vasto CV, el vasto currículum que tienen nuestras participantes, nuestras ponentes del día de hoy. Voy a comenzar con la doctora Maite Berríos. La doctora es doctora en ocio y desarrollo humano por la Universidad de Deusto, máster en Administración de Empresas con orientación en Recursos Humanos, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, especialista universitaria a nivel de posgrado en Mindfulness en el ámbito de la calidad educativa, UNCE, e investigadora asociada en el Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Social. Ha sido coordinadora de la carrera de Turismo y Hostelería y asistente técnico de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha tenido una amplia trayectoria en investigación, ¿verdad?, y como docente en distintos niveles y diferentes modalidades educativas, tanto a nivel no formal, a nivel de pregrado, posgrado y en la formación de capital humano en comunidades turísticas locales. Miembro del equipo de investigación de Mindfulness, Ocio, Compasión y Autocuidado. Igualmente ha participado en equipos de investigación, publicaciones y congresos nacionales e internacionales que apoyan su trayectoria de investigación docente. Sus líneas de investigación principal son ocio, educación, formación docente y desarrollo humano. La doctora Elma Barahona, igual que la doctora Maite, tienen un vasto currículum, ¿verdad?, una vasta trayectoria. Ella es doctora en educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene una maestría en psicología educacional por la Universidad Católica de Chile, licenciada en pedagogía por la Universidad Autónoma y profesora en orientación educativa de la Universidad Pedagógica. Durante el año 2019 se especializó en el área de mindfulness en el ámbito educativo y en el año 2022 como monitora de mindfulness educativo para la Universidad de Extremadura en España, para desarrollar el programa sobre educación emocional y contextos educativos. La doctora Elma se desempeña actualmente como coordinadora de investigación en el Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Social INIES, así como docente del Departamento de Ciencias de la Educación en el espacio pedagógico de Metodología de la Investigación Cualitativa. Además de eso, es igualmente docente e investigadora que ha coordinado grupos de investigación en el caso de estudios sobre la profesión docente, en donde ha desarrollado 2 líneas de investigación. En ellas tenemos la formación docente desde la educación inclusiva y justicia social, desde donde se promueve la docencia reflexiva y basado en evidencias. Y en bienestar docente basado en mindfulness, compasión y ocio. Sin más, yo les doy el espacio a nuestras expositoras del día de hoy. Un verdadero placer tenerlas por acá. Gracias, profesora Sandra.
Bueno, es realmente grato que podamos estar en este encuentro todas y todos y que, bueno, podamos compartir esta experiencia que se nos ofrece para crecer en estos temas, para comprenderlos un poco más. Entonces, voy a pedir que si se puede poner para que empecemos con la presentación. Excelente. Bueno, una breves palabras en torno a este taller que titulamos Regulación de las Emociones, Estrés y Mindfulness en el ámbito educativo. Bueno, este taller responde a una estrategia que desarrollamos en nuestro equipo de investigación, que actualmente estamos implementando con un proyecto que se titula Educación para el autocuidado consciente en la formación inicial de docentes basado en mindfulness, compasión y ocio. Buscando un nombre que fuera muy representativo, encontramos MOCA, Mindfulness, Ocio y Compasión para el Autocuidado. Este es un proyecto que financia el Fondo de Apoyo a la Investigación y que en donde la carrera de Turismo y Hostelería y el Instituto de Investigación pues estamos trabajando conjuntamente para trabajar una línea muy importante que es el bienestar docente. De ahí que la perspectiva que nosotros trabajamos es una perspectiva de la inclusión educativa para la justicia social e informada en trauma, ¿verdad? Porque pues el aprendizaje, el bienestar y el autocuidado no siempre es fácil y como equipo hemos ido creciendo en este aprendizaje. El equipo está constituido por la profesora Leida Medina, quien es coordinadora de la carrera, Marisa Castillo, Carla González, Maite Berríos, que en esta oportunidad pues estamos juntas, y mi persona, Elma Barahona. Entonces, este taller es una propuesta que estamos desarrollando dentro de este marco de una línea de la ruta formativa para el bienestar y autocuidado desde la profesión docente. Por lo tanto, es una propuesta que está basada en evidencia y en prácticas reflexivas que nos interesa muchísimo eso. Bueno, da las alas a tu estrés y deja que vuele lejos. Entonces vamos a hablarles un poco cómo es que nosotros vemos esta mirada de la regulación de las emociones, el estrés y el mindfulness. Siguiente, por favor. Bueno, Humberto Maturana, uno de los científicos más importantes del siglo XX, científico y filósofo chileno, nos dice que no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Esa es una idea que nos vino desde Descartes, ¿verdad? Con esta idea de él de que primero pensamos y luego existimos. Realmente somos mamíferos, seres emocionales, que usamos la razón para justificar o ocultar las emociones en las cuales se nos dan las acciones. O sea, ya esta idea de Descartes, de que pienso y luego existo, ya quiero decirles que está fuertemente refutada, y por uno de los neurocientíficos más importantes en la actualidad, Antonio de Amasio, con su libro sobre el error de Descartes, se titula. Y él dice, primero sentimos, luego pensamos y luego existimos. Entonces, mientras no atendamos esa dimensión emocional en relación al contexto, pues siempre vamos a estar enfrentando desafíos importantes. Siguiente. Brevemente les vamos entonces a presentar un video sobre las emociones básicas para que podamos ver de qué trata. Gracias, maestra Sandra.
Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Pero esto es increíble. Por este pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley. Oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... ¡Preparad el dedo! Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible, No, claro que no. insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Gracias por el video, profesora Sandra. Bueno, vimos en el video, este es un corto de una película que se dio algunos años sobre el tema de las emociones. Y básicamente la idea de presentarles el video es que entendamos que los seres humanos compartimos estas emociones básicas. El científico Paul Ekman estudió 6 emociones que se presentan de igual manera en distintas culturas. Esta es el asco, la tristeza, el miedo, la alegría, el enfado y la sorpresa. Esas son emociones básicas que compartimos en distintas culturas. ¿Y por qué es importante entender que están estas emociones y conocerlas? Porque cuando una emoción se activa realmente es como una corriente eléctrica que surge, ¿verdad? Y la experimentamos. Y por otro lado, fácilmente pues se disuelve. Sin embargo, hay situaciones que hacen que estas emociones se puedan mantener durante mucho tiempo conectadas con nuestras creencias, con algunas conductas, haciendo que, ¿verdad?, puedan después volverse perturbadoras o que puedan generarnos conflictos de distintos tipos. Entonces, sobre la base de estas 6 emociones se despliegan una gran cantidad de emociones que se van combinando y sentimientos cuando ya se combinan a nivel de pensamientos y de conductas que luego van generando hábitos. Ahora, ¿por qué nos interesa esto con el tema del estrés? Porque en la medida
que conocemos cómo estas emociones se van activando, en esa medida también vamos conociendo cuál es ese proceso que se va desarrollando dentro del cuerpo a través de estímulos, ¿verdad? Externos, ¿verdad? Que vamos mediando permanentemente con el contexto. Entonces vemos aquí en la diapositiva que primero se presenta un estímulo. Un estímulo puede ser ver una cucaracha, ver dos personas peleándose, o una persona sonriendo, por ejemplo, o una madre cuidando amorosamente de su hijo. Los estímulos son totalmente diversos y dependiendo de cómo sea ese estímulo, entonces así van a ser el tipo de emociones que se van a ir activando. Siempre ante la activación del estímulo tenemos una respuesta cognitiva, ¿verdad? Y ahí es cuando entramos y ya se van mezclando a nivel de sentimientos. Qué buena madre es, qué desagradable ese insecto que vi, qué desagradable cómo esas personas están peleando. Entonces yo empiezo a generar una serie de pensamientos en torno a ese estímulo inicial. Y por supuesto, este se conecta con la respuesta emocional, ya sea porque lo rechace, ¿verdad? O porque me agrade. Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad? Si miro un insecto que me resulta desagradable, la emoción que se activa es el asco, por ejemplo. Y el problema no es que se active X o Y emoción, el asunto es cuánto dura esa emoción, que entre más dura puede provocarnos mayores afectaciones. Cuando se va dando esta respuesta cognitiva emocional, viene la respuesta conductual. Entonces, a nivel conductual, ¿qué sucede? Quiero huir, ¿verdad? De lo que está ocurriendo, me quedo paralizada o paralizado, o lo que hago es que huyo de la situación, lucho. O sea, se dan tres tipos de conducta ante situaciones de estímulo. Es la lucha, la huida y la paralización. Sin embargo, ahora los científicos están encontrando un nuevo tipo de conducta que se activa frente a estas emociones y su relación con los estímulos, que es una actitud que está muy mediada por el contexto, que es esa actitud de agradar y de complacer, ¿sí? Y que muchas veces, pues, dependiendo del contexto y de qué tanto utilicemos este tipo de conductas, ¿verdad? Tienen un efecto. Entonces, generalmente ante las situaciones que vamos experimentando en la vida, esa relación con los distintos estímulos que se presentan, eso genera una respuesta interna, activa determinadas emociones que se van conectando con pensamientos, que se van conectando con conductas previas. Esto se constituyen en hábitos y esto tiene un efecto que puede ser positivo o no puede ser no tan positivo. Entonces vemos que realmente los seres humanos somos seres, organismos que permanentemente estamos interactuando con el contexto. Estamos interactuando con otros organismos y estamos interactuando con un contexto. Entonces eso de que yo estoy como bloqueada o separada de lo que ocurre en relación a los otros o al contexto, eso no es cierto. Y el primer contacto que se produce es a través de los cuerpos, sistemas nerviosos que se están regulando, corregulando y desregulando, ¿verdad? De ahí por eso cuando ustedes miran a determinadas personas, inmediatamente si es una persona que le agrada, su organismo empieza como a sentir calma, seguridad, confianza. Si le desagrada, empieza a sentir rechazo, ¿verdad? Dependiendo qué tanto es el nivel de desagrado, hostilidad, o no sucede nada ante determinados encuentros. Entonces, esa es una idea muy importante que queremos dejar, una primera idea muy importante. Somos organismos que estamos interactuando en un contexto, ¿sí? Y en ese sentido, las emociones son fundamentales para entender cómo se produce un estancamiento en determinadas emociones que pueden provocarnos determinadas situaciones en nuestra salud. Pasemos a la siguiente. Y aquí quiero mostrarles este video, queremos mostrarles con Maite este video que también es muy importante, porque todo lo que estamos proponiendo viene desde una perspectiva desde las neurociencias sobre cómo funciona la relación cuerpo-mente
en relación al contexto, ¿sí? Con otros cuerpos y otras mentes y en un contexto determinado. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen las neurociencias sobre cómo funciona nuestro cerebro. El ser humano es un animal racional con capacidad para sentir. Esto no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Vamos a responder con otra pregunta. ¿Cuántos cerebros tenemos los seres humanos? Parece una pregunta fácil de contestar. Los seres humanos tenemos un cerebro que nos hace capaces de pensar, sentir, movernos y realizar cualquier actividad que nuestro cuerpo nos permita. Ahora bien, aunque a primera vista parezca que tenemos un cerebro, en realidad tenemos tres cerebros. Tranquilos, esto no nos convierte en un cancerbero ni en un monstruo de 3 cabezas. Vamos a ver una explicación de por qué es así. Evolutivamente venimos de los reptiles. Los reptiles tienen un cerebro muy primitivo que les permite esencialmente atacar y huir, además de controlar instintos primarios y mecanismos básicos como comer, respirar o mantener la homeostasis corporal. En otras palabras, les permite sobrevivir. En neurociencia, esto se conoce como sistema instintivo. A partir de los reptiles evolucionaron los mamíferos. Dado que son su evolución, los mamíferos también tienen un sistema instintivo. Pero además, en ellos se creó una segunda capa cerebral que les permitió desarrollar emociones como la tristeza o la alegría. Este segundo cerebro, en neurociencia se denomina sistema emocional. Y por supuesto, los seres humanos evolucionamos a partir de los mamíferos, así que tenemos un sistema instintivo y un sistema emocional. Pero además, desarrollamos una tercera capa cerebral por encima de las otras dos. Esa tercera capa nos permite pensar, calcular, tener ideas, inventar. Nos posiciona como especie dominante y se llama sistema cognitivo ejecutivo. Por lo tanto, los seres humanos tenemos un cerebro formado por 3. Las órdenes del sistema instintivo mandan más que las del emocional y las del emocional más que las del cognitivo ejecutivo. Esto quiere decir que no podremos pensar con claridad si nuestras emociones no están bajo control. De la misma manera, nuestra alegría o nuestra tristeza se disiparán si no tenemos cubiertas nuestras necesidades de supervivencia. Por todo esto, es por lo que podemos afirmar que el ser humano es un animal emocional con capacidad para pensar y no al revés como normalmente se dice. Gracias por el video. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, efectivamente, estamos hablando desde una perspectiva científica, desde una mirada de las neurociencias y de la psicología evolutiva, ¿sí? De pronto pueden haber determinadas miradas como una religioso-espiritual, pero en este caso nos estamos enfocando en el tema de la ciencia, que los científicos nos ayudan a explicar por qué los humanos somos como somos, por qué actuamos como actuamos y por qué sentimos como sentimos. Entonces, desde esta mirada, el sistema nervioso humano ha ido evolucionando a lo largo de su desarrollo como tal, y se han ido formando estas 3 capas. ¿Y por qué son importantes estas 3 capas? Hablamos del cerebro reptilíneo, del mamífero y de la capa más reciente que tiene que ver con nuestras capacidades más cognitivas, como toma de decisiones, como capacidad de planificación, etc. ¿Por qué es importante eso? Porque eso está vinculado y está relacionado con la capacidad que tenemos de interactuar con otros y de vincularnos con otros, y con un concepto que ahorita está muy importante que es una teoría que cada vez cobra más fuerza, que es la teoría del vínculo de apego. Entonces, los vínculos que nosotros establecemos como seres humanos son posibles porque tenemos esa tercera capa y esa segunda y tercera capa que son muy, muy fuertes, pero esas capacidades también de sobrevivencia y reproducción que tenemos tienen que ver con esa primera capa. Entonces, las emociones básicas, como el asco, como la ira, como el miedo, estarían más asociadas a una primera capa que se fue desarrollando en el cerebro, y hay una estructura ahí que es muy interesante que se llama la amígdala. Y en la amígdala forma parte de las estructuras más antiguas del cerebro, y entonces cuando la amígdala está hiperactivada, por ejemplo, la persona vive con miedo permanente, ¿sí? O puede sentir mucha fluctuación emocional. De ahí que los científicos están interesados en entender
cómo es que interactúan estas distintas capas del cerebro. Le llamamos el cerebro antiguo y el cerebro nuevo. Y a veces uno dice, pero ¿por qué hago las cosas que hago? Bueno, porque los seres humanos somos así. Somos esa mezcla instintiva, esa mezcla gregaria, que necesitamos estar en contacto con otros iguales a nosotros, y esa mezcla más racional y cognitiva. Muchas veces estas distintas capas entran como en contradicción, y a veces nuestra capa más instintiva es la que prevalece, por ejemplo, y lleva a las personas a cometer determinados tipos de acciones. Entonces, entender que somos lo que somos, porque este cerebro que hemos heredado realmente es una maravilla, pero también genera muchas contradicciones, muchas tensiones, es parte de lo que somos. Y en la medida que vamos entendiendo eso y vamos trabajando sobre esa base, entendiendo qué es lo que nos hace humanos a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel existencial y espiritual, en esa medida nosotros vamos a poder tener una mejor relación con nosotros mismos, con nosotros y con nuestro entorno. Entonces, por eso es tan importante este tema de las emociones y cómo los científicos lo están estudiando en la actualidad. Y en este sentido, también para poder hacer las aplicaciones al campo de la educación, porque en el campo de la educación tiene una característica muy importante, y es que nosotros formamos humanos. Entonces, no es extraño que si yo como profesora no tengo un sistema nervioso que está desregulado, por ejemplo, y los seres humanos nos corregulamos mutuamente, llego al aula, inmediatamente mis estudiantes notan eso porque somos cuerpos interactuando, y luego lo que sucede es que los estudiantes también ya se ponen temerosos o se pueden activar distintos tipos de emociones en el aula de clase. Entonces, por eso es tan relevante cómo las emociones funcionan, cómo funciona la relación cuerpo-mente en esto que llamamos, en lo que hacemos los docentes, que es formarnos como humanos. Ahora vamos a dar espacio a la profe Maite, que sigue con el segundo momento de este bloque. Gracias, Elma. Gracias a todos por estar aquí. No solo tenemos el día de hoy a compañeros de todas las sedes regionales de nuestra universidad, tenemos de San Pedro, de Ceiba, tenemos de La Esperanza, tenemos de Gracias, y también tenemos docentes de la Escuela New World de Catacama, a los que damos la bienvenida. Estoy viendo que viene Danielí también. Bienvenidos a todos. Gracias por estar y gracias por aprender un poquito, nosotros que nos dedicamos a la formación de seres humanos, dedicar un poquito de tiempo a estos temas tan relevantes y tan conectados con el eslogan del Congreso, ¿verdad? Que es las nuevas tendencias. Alguien del CRUD me está diciendo, bienvenidos también, docentes. Están conectados con el tema de las nuevas tendencias en educación. Tal como lo decía mi compañera Elma, este tema es muy relevante, no solo para los profesores que estamos, digamos, en educación formal. Hablábamos, San José de la Paz, gracias, bienvenidos. Hablábamos también hoy por la mañana precisamente con Elma cuando estábamos discutiendo acerca de la presentación, qué importancia tienen estos temas para los niveles comunitarios también. La incidencia que podamos tener los docentes, por ejemplo, en educar a las asociaciones locales, a las cooperativas, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones diferentes de nuestra comunidad, y que puedan también aprender de estos temas para que
entre todos podamos crecer comunitariamente y poder generar ambientes mucho más constructivos, mucho más positivos, menos relacionados con las prácticas antiguas del maltrato y que es, digamos, una generalidad desde nuestros colonizadores, por ejemplo, podamos también compartirlo con otras personas y podamos mejorar nuestra calidad de vida, primero personal, luego la calidad de nuestros entornos, la calidad de nuestras aulas, la calidad de nuestras sociedades. Bien, ya que vimos estos dos videitos pequeños donde nos enseñan que somos seres emocionales y no somos seres racionales, ¿verdad? Que primero somos emoción y luego pensamos. Entonces, tenemos que aprender a vivir con las emociones, a regular nuestras emociones y a gestionar las emociones. ¿Por qué es tan importante eso? Y vi una preguntita hace poquito que decía qué papel toman día a día. Eso es bien importante lo que está preguntando la compañera. ¿Por qué es tan importante? Porque todas esas emociones tocan de diferentes maneras nuestro cuerpo, ¿verdad? Unos investigadores de la Universidad de Alto, California, hicieron experimentos con más de 700 personas. Identificaron en qué lugares se siente cada una de las emociones. Hay un mapa que les voy a dejar de tarea, que lo busquen, el mapa de las emociones. Y ellos pudieron identificar dónde se siente cada una. Y ese lugar donde se sienten está muy relacionado con nuestra respuesta como los animales que somos. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, cuando sentimos ira, ¿verdad? Sentimos el miedo y la ira en los brazos y en los pies, porque tenemos que o pegar o salir corriendo, ¿verdad? Como los animales que son. Identificaron, por ejemplo, esos investigadores que las que se sienten en mayor cantidad del cuerpo son el amor y la felicidad. Por eso cuando uno está enamorado se siente que ni sabe dónde sienten las mariposas, ¿verdad? Por todos lados. Y esas emociones, claro, al sentirse en diferentes partes del cuerpo, también pueden generar, en el caso de las emociones no tan positivas, entonces, respuestas que nuestro hígado y nuestro páncreas tengan que sufrir las consecuencias, por ejemplo, del enojo, de la ira y el enojo por causas que no son como las que teníamos cuando éramos seres salvajes, ¿verdad? Que era huir y salvar nuestra vida, sino que a veces nos enojamos por cualquier tontería que no tiene nada que ver con amenazas reales, sino amenazas que yo genero en mi mente y que no son necesariamente reales, ¿verdad? Entonces, ojo y cuidado con esas emociones porque no podemos no sentirlas, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, nuestro papel es poder gestionarlas. Esta es un pequeño resumen de cómo podemos hacer para gestionarlas. Si vamos a un médico, por ejemplo, lo que nos va a dar es una pastillita, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo voy a tener que yo estar con una pastillita sin poder tener consecuencias en mi cuerpo? Sin poder tener efectos secundarios que me puedan traer otros problemas a mi cuerpo. Nuestra tarea como educadores debería ser enseñar a gestionar estas emociones desde la infancia. Fíjense bien en el primer paso. Dice, identificar la emoción y reconocerla. Es decir, volvernos observadores de esa emoción. Es decir, que cuando me siento molesto, ¿dónde siento la emoción? ¿Verdad? ¿Dónde la siento yo? Yo les comento siempre en las charlas a mis estudiantes, me decía una maestra, cuando yo me siento que las orejas se me ponen calientes, ya sé yo que debo dejar de hablar porque voy a cometer una situación problemática y luego me voy a arrepentir. ¿Por qué? Porque primero es la emoción, recuerden, y luego entra el cerebro ejecutivo, las funciones
Muy buena pregunta. Dura segundos y desaparece. Sí, debería. Entonces, decíamos, viene primero la emoción y yo debo aprender a reconocerlo. Cuando estoy enojado, cuando estoy feliz, cuando estoy, cuando tengo asco, cuando tengo ira, cualquiera de ellas, ¿verdad? Y cuando pasa eso, ¿verdad? Debo aceptar la emoción. Ojo, fíjense, porque esta es una práctica de autocuidado, acogerla, cuidarla, darle la bienvenida con cariño. ¿Qué quiere decir? Que no me voy a sentir molesta si yo lloro de alegría cuando mis hijos se presentan en un teatro de la escuela, ¿verdad? Porque esa es la emoción que yo siento, aceptarla. ¿O por qué me enojo por todo? ¿Por qué me enojo por nada? Por ejemplo, no. Aceptar la emoción, cuidarla, darle la bienvenida con cariño y acogerla. Sentir la emoción, recibirla. Bueno, estoy molesta. Bueno, tengo ira. Bueno, estoy triste. Bueno, tengo miedo. ¿Verdad? Por eso es importante saber que lo hago yo, que lo siento yo, para poder enseñar al niño que llorar no es malo, que estar molesto no es malo, que tener ira no es malo, sino que simplemente hay que aceptar esa emoción y luego gestionarla, acogerla en el cuerpo y darle la bienvenida. El siguiente paso sería investigar en el cuerpo sus sensaciones. Opresión, tensión, donde lo siento, si lo siento en el pecho, en los brazos, en las orejas, como le decía, y luego soltarse, no identificarse con, soltar la emoción, no identificarla ni dejarla atrapada. ¿Se han fijado que hay personas que dicen, estoy enojada con vos y no te voy a hablar por toda la vida más? Eso significa que se identificó con esa emoción y nunca la soltó. Eso de guardar esa emoción por mucho tiempo, eso es lo que va generando problemas en el cuerpo. Igual pasa con la alegría. Las personas que se enamoran mucho de un estado de alegría y quieren estar siempre en alegría, tienden entonces a identificarse con las drogas, por ejemplo, porque quieren estar siempre enamorados de ese estado emocional que genera cualquiera de las sustancias, ¿verdad? Cualquiera de las drogas. Entonces, si entendemos, identificamos la emoción, la aceptamos, no la rechazamos, ¿verdad? Sabemos dónde en el cuerpo me da la sensación y luego la dejamos ir. Igual con los niños, ¿verdad? Por ejemplo, si los niños lo ven llorando a uno, no hay que esconderse, que no quiero que los niños me vean llorando. Los niños tienen que ver llorar a sus padres, a sus madres, a sus docentes, si tocara, ¿verdad? Para saber que uno, pues, puede llorar, ¿verdad? Y luego se le pasa la emoción y deja la emoción ahí y sigue la vida como cualquier otra, ¿verdad? Igual que cualquier otra emoción se siente y luego se suelta. Si uno tiende a atraparla, entonces lo que ocurre es que puede generar otras situaciones en el cuerpo que pueden no ser agradables. La siguiente, por favor, Sandra. La siguiente. Estamos hablando de ahora del estrés y los impactos. Hay una imagen ahí. Ajá. Como les decía, ¿verdad? Cualquiera de las emociones que no sean positivas y que tendamos a guardar, vamos a tener entonces probablemente otros efectos en el cuerpo. Por eso esta charla se trataba de generar conciencia acerca del estrés, su manejo, porque precisamente lo que ocurre en el cuerpo es que al tener, por ejemplo, mucho miedo, como decía la compañera Elma, cuando estamos siempre con miedo,
que es una emoción que debemos tener los seres humanos. Si no tuviéramos estrés, si no tuviéramos el estrés, es una forma, digamos, de miedo. Si no tuviéramos estrés, entonces no podríamos funcionar normalmente en el trabajo. Ese estrés es sano mientras sea poco tiempo. Pero si siempre tenemos estrés, vamos a tener siempre el cortisol arriba, y el cortisol genera demasiados problemas en el organismo que pueden generar, por ejemplo, hipertensión, ¿verdad? Que lo podemos sentir en tensión muscular, de cuello. Decimos, ay, no aguanto el cuello, no aguanto los hombros, no aguanto, o las personas que tenemos fibromialgia, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos ya una cantidad de años de haber acumulado estrés, y entonces eso nos genera enfermedades que ya son crónicas. Otras, por ejemplo, presión alta. Otras, por ejemplo, nos sentimos mal geniados, preocupados, andamos a prisa, ¿verdad? Estas son algunas, pero pueden haber muchas otras más. Una de ellas, por ejemplo, es que se nos bajan los niveles. Mientras tenemos el cortisol alto, estamos, digamos, hiperestimulados y como maquinita, ¿verdad? Funcionando. Inmediatamente el cortisol se baja, comenzamos a sentir el montón de enfermedades. Nos duele la cabeza, nos duelen los pies, nos duelen las articulaciones, nos duele la espalda, nos duelen los hombros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya bajó la presión, y entonces comenzamos a sentir los efectos del cortisol en el cuerpo, los efectos del estrés en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, como decíamos en la parte de atrás, ¿qué es lo sano? Recibir la emoción, bueno, pues estoy un poco tensa, porque tengo esta actividad, tengo este examen, ¿verdad?, que voy a presentar, pero luego debo buscar bajar esos niveles de cortisol. Debo de buscar relajarme, debo de buscar actividades de ocio. Por eso nuestro grupo de investigación está relacionado con el autocuidado y con el ocio, porque el ocio es uno de los mejores formas de gestionar las emociones, sobre todo negativas. La siguiente, porfa, Sandra. Miren si se fijan, ¿verdad? La curva del estrés. Acá está en la primera, cuando estamos inactivos, ¿verdad? Con poco estrés, relajados, tranquilos. Ahí está la señorita con un cafecito, sentada, tranquila, ¿verdad? Todavía en el siguiente estadio estamos en el estrés positivo, ¿verdad? En el que tendemos a tener un poco de estrés para trabajar, entregarle a nuestros jefes inmediatos la tarea que nos han puesto, y hasta ahí ya estamos bien. Cuando pasamos esa curva, ya comenzamos con los síntomas. Fatiga, agotamiento, ¿verdad? Eso implica que ya tenemos nuestros niveles de cortisol muy altos, mucho estrés, ¿verdad? Y luego comienza el siguiente estadio de la actividad, ¿verdad? Ansias, pánico, estados de pánico, ansiedad extrema, rabia, y ahí entramos en la crisis, ¿verdad? Ya es entonces cuando uno ya tiene que ir al médico y le dice que está tan cansado, está tan fatigado, está tan ansioso, ¿verdad? Que tiene que ir al médico. ¿El médico qué le va a decir? Bueno, pues lo que tiene usted es burnout, ¿verdad? Que ya es un nivel de crisis muy alto, de muchos años también, de acumular estrés, y que ese estrés está generando muchos problemas en nuestro cuerpo. Entonces, hay dos términos aquí que están relacionados, ¿verdad? El estrés, que no es negativo, ¿verdad? Que es una respuesta biológica y positiva al peligro, y es también ancestral, ¿verdad? Para poder huir. Y el distrés, que este sí es el negativo, que es cuando se vuelve negativo y enferma al cuerpo. Como les decía, demasiado tiempo de hiperactividad, de hiperestimulación, de mucho estrés,
implica que me va a generar en el cuerpo distrés y eso va a traer cosas negativas al cuerpo. La siguiente. Si nos ayuda a poner este videíto, es bien interesante porque podemos ver que cómo ve Disney el estrés. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr.
No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Sandra, si nos ayuda a pasar a esta siguiente, no me voy a exceder mucho porque vamos ya justas con el tiempo, ¿verdad? Pero ya vimos, como dice nuestro video anterior, ¿verdad? A veces tenemos formas de afrontamiento negativas, comemos en exceso, compramos en exceso, tomamos en exceso, nos excedemos con el internet. Si esto ya es un poco más fuerte, ¿verdad? También con la negación del estrés estamos hiperactivos, agresivos, ¿verdad? Abusamos de tranquilizantes, nos aislamos, acceso o dependencia de sustancias también son formas de afrontamiento negativo, ¿verdad? Y dentro de las positivas, que son las que nos interesan, entrenamiento sistemático diario, ¿verdad? Esto tiene que ver con una educación más bien a largo plazo, como hoy que estamos hablando del estudio de mindfulness, otras como el yoga, que ayuda muchísimo, el yoga consciente, a gestionar mejor esas emociones, observarnos, observar esas emociones y aprender de ellas, parar, observar, gestionar. Esto es práctica continua y no es de un momento, es para toda la vida. Así que es una tarea que tenemos de manera continua y que no termina con la vida. Con el tiempo aprendemos a gestionar mejor, pero es práctica y práctica y práctica diaria. Bien, pasemos con la compañera Elma con la parte final. Gracias.
Gracias, Maite. Bueno, entonces ante la pregunta, ¿qué hacemos con nuestras emociones cuando se vuelven perturbadoras, cuando perdemos el control sobre ellas? Porque las emociones no son ni buenas ni malas, son parte de nuestra constitución como humanos y cumplen una función. Pero ¿qué pasa cuando ya, como decía una compañera en el chat, Saraí, qué pasa cuando se convierten en estado de ánimo? Cuando la ira se mantiene por mucho tiempo y hasta se usa como un calificativo hacia la persona, que esta persona es iracunda, por ejemplo, o esta persona es depresiva, que solo triste vive, ¿sí? Melancólica. Entonces, las emociones cumplen una función y el estrés también cumple una función, por lo tanto. ¿Y qué pasa? Porque estas respuestas naturales de nuestro organismo pueden salirse del control. Bueno, cuando vamos estableciendo relaciones basadas en creencias erróneas, en conductas que funcionaron en un momento, pero que no son estratégicas, ya en otras etapas de la vida y necesitamos cambiar. Entonces aquí es donde entra un concepto que se está trabajando mucho en la actualidad y que se conoce como el mindfulness. Y en este caso se está aplicando en distintos tipos de contextos, no solo en educación. Realmente viene del ámbito de la medicina justo para estudiar el estrés, ¿verdad? Como el estrés que es natural, pero que después se convierte en una respuesta anormal, volviéndose crónico y llevándonos a problemas de salud mental como el burnout, como nos explicó Maite, o el estrés postraumático, que ya son los casos más severos de estrés. Entonces, el mindfulness, que es una palabra en inglés, pero realmente lo que significa es atención plena. Y esta capacidad la tenemos todos los seres humanos, o sea, todos tenemos la capacidad de la atención. Y el desafío es cómo educamos nuestra atención. Y yo les hago una pregunta para que piense cada uno. ¿En dónde tiene usted la atención? Generalmente, en dónde la ubicamos es lo que más nos llama la atención, lo que más nos gusta, ¿verdad? A veces puede ser en lo que más nos desagrada. Un ejemplo bien interesante de dónde pasamos pasa pegada nuestra atención puede ser el celular, por ejemplo. No nos despegamos del celular. Entonces, esta capacidad universal que tenemos todos los seres humanos, porque biológicamente está en nosotros, requiere para cultivarla 3 cualidades, que sería el no enjuiciamiento, porque cuando a veces las cosas no funcionan como quisiéramos, tendemos a culparnos y avergonzarnos de lo que nos sucede. También la aceptación, lo que les decía, pues somos sistemas nerviosos, somos que estamos interactuando, a veces lo hacemos muy bien, a veces no lo hacemos tan bien, y tenemos que tener aceptación de esos procesos que son propios de nuestra condición humana, y ahí quien nos ayuda es la compasión entendida como la capacidad de reconocer el sufrimiento y buscar formas de aliviar. La compasión no es esa mirada despectiva que hay en Occidente de que te tengo lástima. No, la compasión es reconozco que sufro y puedo buscar formas de aliviar este sufrimiento que estoy experimentando o que está experimentando otra persona. Pasemos a la siguiente. Y vemos que los especialistas en educación están muy interesados en el mindfulness porque la evidencia científica es sistemática y ha ido creciendo sustancialmente. Primero porque mejora nuestro bienestar, las formas en cómo nos comunicamos con los otros y también mejora nuestro rendimiento. Sobre todo en lo que llamamos el rendimiento académico, ¿verdad? Aumenta la satisfacción con la vida. Los estudiantes que educan más su atención, tienen más satisfacción con la vida y esto favorece su bienestar. En el caso de nosotros los docentes, nuestro bienestar docente. Ayuda a la reducción de estrés, sobre todo a regular la respuesta de estrés. Como les dije y les he explicado muy bien Maite, es totalmente natural, pero cuando ya se vuelve crónica, ya puede llevarnos a graves problemas de salud.
Y el mindfulness, atención plena, nos ayuda a entrenar la atención de tal forma que nosotros podamos ubicar la atención en aquellos aspectos que son más importantes en nuestra vida cotidiana. En un mundo que está hipercomunicado, a veces hasta nos sentimos agobiados de tanta información que fluye, es fundamental aprender a centrar la atención para que podamos ubicarnos en aquellos aspectos que son más relevantes de la vida cotidiana. Siguiente. Y aquí hay un concepto bien interesante para distinguir, por ejemplo, qué es propiamente la atención plena. Y proponemos esta comparación. La atención plena versus andar en piloto automático. Piloto automático, usted generalmente no se da cuenta de cómo hace las cosas, come y no sabe qué comió, cómo comió, si le gustó lo que comió, anda corriendo de un lado a otro. Su respuesta no es reflexionada, sino que permanentemente usted está reaccionando en función a lo que sucede en el contexto, a diferencia de la atención plena, que es cuando nosotros tenemos la capacidad de responder al contexto. ¿Cuál es la diferencia entre responder y reaccionar? Yo respondo cuando reflexiono sobre lo que está sucediendo y actúo. Y reaccionar es que ante el estímulo que se me presente, yo inmediatamente genero una respuesta sin ningún tipo de reflexión. Entonces, la atención plena tiene que ver con ese estado de presencia, momento a momento, no llevarla a estar anclados en el pasado, ¿verdad? Porque cuando estamos anclados en el pasado se activan muchas las emociones que nos pueden dar mucha tristeza, por ejemplo, por lo que no se logró, por lo que no se hizo, por la culpa, por la vergüenza, ¿sí? Entonces, vivir en el pasado activa estados emocionales asociados a la melancolía y a la depresión. Vivir en el futuro es siempre estar activando el miedo, por ejemplo, la incertidumbre, qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Y vivir en el futuro lo que hace es activar permanentemente estados ansiosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo más interesante es que yo vivo creando escenarios que no existen. Porque cuando llega el momento no es como yo lo imaginaba, o sea, no existen. Entonces, la idea es que con la atención plena podamos vivir con el momento presente con mayor atención, ¿sí? Y con mayor conciencia de nuestros estados. Entonces, ahora... pase la siguiente, por favor. Entonces, aquí rápidamente les muestro habilidades que tienen que ver con el mindfulness en la docencia. Hay un especialista de la Universidad de Barcelona que ha hecho este trabajo y ha identificado estas habilidades. Nosotros vamos a hacer énfasis en dos, básicamente con dos ejercicios que le vamos a proponer seguidamente, que son las habilidades de atención y de visualización. Pero para que vean cómo esto ya se está trabajando, el libro es muy hermoso, se llama El docente atento, o sea, un docente que cultiva su atención y que genera espacios más nutritivos, más relacionales, de manera positiva en el aula. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de respiración de calma. Si podemos pasar, por favor. El primer ejercicio tiene que ver con una habilidad que se llama la de respiración. Entonces, este es un espacio invitacional. Usted decide si quiere hacer el ejercicio o solo desea escuchar. Si usted decidiera hacerlo y en algún momento quiere detenerse, salir del ejercicio, también puede hacerlo. Como usted lo desee, como usted lo elija, ¿sí? Yo voy a ir guiando y vamos a desarrollar este tipo de respiración para ayudar a enfocar la atención. Entonces, ahí donde ustedes se encuentran, van a tomar conciencia de su postura. Y si quiere, puede notar sus pies, dónde están, sus caderas,
su espalda, sus hombros, sus manos, puede colocarlas sobre su abdomen, sobre sus piernas. Usted elige. Luego vamos a su cabeza. Y ahí usted tal vez quiera cerrar los ojos, tenerlos abiertos o semiabiertos. Lo que sea accesible para usted. Y vamos a tomar unas 3 respiraciones profundas de limpieza, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Vamos a empezar. 1. 2. 3. Y nota qué es lo que siente. Tal vez podría sentir alguna sensación en el cuerpo, tal vez no. Y está bien así. Estamos trabajando la aceptación. Y nota cómo respira. No intenta cambiar el ritmo de su respiración. Simplemente acepta su respiración tal y como es. Y ahora vamos a mover un poco el ritmo de la respiración. Y si usted quiere, puede respirar un poco más rápido o un poco más lento. Hasta que encuentre el ritmo respiratorio que le resulte más cómodo. Que le produzca una sensación de calma, de cuidado y de comodidad. También recuerde que esta es una invitación y usted puede decidir dejar el ejercicio en cualquier momento, simplemente escuchar. Para muchas personas, este ritmo respiratorio que nos da calma puede ser un poco más lento, más profundo de cómo inhalamos habitualmente. Y aquí puede ser importante sentir el ritmo cuando inhala y cuando exhala. Notando cuando está inhalando y notando cuando está exhalando. Puede hacerlo por la nariz. Si es más accesible para usted. Y vamos a contar 1, inhalando y exhalando. 2, inhalando y exhalando. 3, inhalando y exhalando. Y tal vez elija que ahora su respiración sea más suave y más regular. O tal vez elija no hacerlo. Puede descansar ahora en el flujo de la respiración, simplemente sintiendo el aire entrar en su cuerpo. Y puede sentir el aire saliendo por su nariz. Otra posibilidad
es que pueda centrar su atención en una zona de su cuerpo donde sienta más claridad. Por ejemplo, el abdomen, el pecho o las fosas nasales. Recuerde que es normal que su mente se distraiga. Simplemente, con amabilidad, trae su atención de nuevo a la respiración. No se pelea con pensamientos que van y vienen, ni con emociones. Este ejercicio no es para dejar la mente en blanco. Es para que usted note qué es lo que está sucediendo con su cuerpo. Y vamos notando cuando la mente se distrae. Con amabilidad, traemos la atención a la respiración. No necesita cambiar nada. Simplemente notar qué es lo que sucede. Respirando. Y ahora, siéntase libre de salir de este ejercicio, moviendo la parte del cuerpo que usted decida. Reacomodando su cuerpo en el espacio. Puede estirarse suavemente. Abrir a su ritmo los ojos si los tenía cerrados. Y notar qué es lo que sucede. Bueno, este es un ejercicio que le pido a la profe Sandra que por favor nos pase la siguiente diapositiva. Sí, Angie, da sueño. Eso es porque se está regulando un nervio que es muy importante que se llama el nervio vago. En otro taller les vamos a explicar qué es eso del nervio vago. Bueno, la respiración de calma permite regular el sistema nervioso a través de la respiración. Cuando estamos muy tristes, con mucho miedo, muy preocupados, podemos hacer un breve ejercicio de 3 minutos para volver a regular el sistema nervioso. También nos permite tomar conciencia del cuerpo, bien lo explicó Maite, a veces el cuerpo está con dolor en ciertas áreas y nosotros no nos damos cuenta porque hemos estado desconectados del cuerpo. Entonces nos permite tomar conciencia de ese malestar que está en el cuerpo, puede ser en nuestro abdomen, puede ser en nuestra espalda, etcétera. Y a través de la respiración, pues vamos bajando esas tensiones. Y también creamos un estado interno al que podemos acudir en momentos que necesitamos detenernos para poder calmarnos, ¿sí? En los ajetreos cotidianos, el sistema nervioso se hiperactiva y eso puede hacer que manifestemos sensaciones muy intensas que después se salgan de control. Entonces, con este tipo de respiración de calma, nos detenemos, no es necesario hacer 10 minutos, 15 minutos, con 3 minutos de respiración tranquila, ¿verdad? Ya el sistema nervioso empieza a regularse, empieza a calmarse, por eso da sueño, por eso da relajamiento, pero también es posible que algunas personas las pongan más tensas, porque no se habían dado cuenta de el nivel de tensión que estaban experimentando, ¿verdad? Muy bien. Este es un ejercicio para esta habilidad psicocorporal de respiración de calma. También les invitamos a que piensen cómo se pueden usar estos ejercicios cuando estamos en las aulas de clase con nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cómo se podría aplicar esto? Ahora vamos a pasar a un segundo ejercicio para terminar, que es un ejercicio sobre el lugar seguro. Y vamos a
a usar la misma dinámica anterior. Es un espacio invitacional. Usted decide si quiere hacer el ejercicio o no hacerlo. Si decide hacer el ejercicio y en algún momento quiere detenerse o salir de él, también puede hacerlo. Todo es una invitación. Si en algún momento alguna de las invitaciones que le hago le hacen sentir incómodo, que no desea hacerla, también es válido que usted no lo haga. Vamos siguiendo el ritmo del cuerpo y usted decide cómo va experimentando su cuerpo, cómo lo va sintiendo. Bueno, este tipo de práctica lo que nos hace es crear lugares seguros a nivel de nuestra mente para sentir calma, seguridad y un espacio de libertad. Muchas veces sentimos mucho agobio en la vida cotidiana y no nos sentimos seguros en lo externo. Pero con este tipo de ejercicios lo que nos hace es generar un espacio interno de seguridad para que yo pueda sentirme bien ahí y eso ayuda a regular mi organismo, ¿sí? Entonces ahora le invito a que tome conciencia de su cuerpo, dónde están sus pies. El segundo punto de anclaje es las rodillas, las caderas, las manos, los hombros y la cabeza. Usted decide si quiere tener sus ojos abiertos o cerrados o semiabiertos. Y vamos a hacer unas respiraciones de limpieza como el ejercicio anterior, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Usted siga su ritmo, un ritmo que le permita conectarse con su cuerpo. Inhala 1. Exhala. Inhala 2. Exhala. Inhala 3. Exhala. Y ahora note su respiración. ¿Cómo está su respiración? Si está más lenta. Y encuentre un ritmo que le genere una sensación de calma y comodidad. Y ahora le pido que busque un espacio en su interior, que sea un lugar que le haga sentir calma, seguridad y confianza. Este lugar puede ser un lugar ya conocido o puede ser creado por usted. Puede ser una playa, una montaña, sentarse a la orilla del río. Puede ser un árbol, estar debajo de un árbol. O puede ser un lugar imaginario que usted cree para usted mismo, para usted mismo. Y si ya encontró ese lugar, note qué colores tiene ese lugar. ¿Qué imágenes hay ahí? Es posible que haya sonidos. Note si escucha algo o no escucha nada. Puede notar olores.
Si hay olores en ese lugar o no hay olores. Y permítase en ese lugar sentirse tranquilo, tranquila, sentir calma, seguridad. Ese es un lugar que está dentro de usted. Puede imaginarse estar sentado, acostado, acostada, caminando, bailando, o cualquier otro movimiento que usted desea hacer en ese lugar. Finalmente, dése la oportunidad de sentir una emoción positiva por ese lugar. Puede ser alegría, puede ser gozo, puede ser confianza. Como si este lugar la hubiese estado esperando y usted lo está disfrutando. Si no sintiera ninguna conexión, imagine qué tipo de emoción le gustaría tener con este lugar seguro. Y active esa emoción en este momento. Y ahora, poco a poco, va regresando del lugar. Puede despedirse, decir alguna palabra, tener algún gesto. Y lo importante de este lugar es que usted puede volver a él cuantas veces usted lo necesite. Es un lugar seguro, donde usted puede sentir calma y seguridad. Ahora, en su mente disuelve ese lugar. Poco a poco va saliendo el ejercicio. Tal vez quiera moverse por el lugar que usted decida. Quiera notar su respiración de nuevo aquí. O puede hacer cualquier otro movimiento para estirar su cuerpo. Conectando con su cuerpo. Y salimos del ejercicio. Pasa a la siguiente, profe Sandra. Bueno, este tipo de ejercicio lo que hace, como bien escucharon, es desarrollar recursos internos para darnos calma a nosotros mismos. A veces no tenemos quien nos ayude a calmarnos y a sentirnos seguros, pero nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Estos espacios que nosotros podemos crear son espacios reales o pueden ser creados, ¿verdad? Usted decide cómo quiere hacerlo. Y lo más importante es que este tipo de ejercicio lo que hace es reconectarnos con nuestro cuerpo, con ese sentido de seguridad y calma que estamos experimentando. Entonces, estos dos ejercicios son ejercicios para entrenar la atención, para regular las emociones, para regular la respuesta de estrés, y que podamos estar nosotros con una, como bien explicó Maite, con una estrategia positiva de afrontamiento ante la activación de las respuestas de estrés o emociones que pueden volverse muy intensas o muy perturbadoras. Siguiente, profesor. Bueno, gracias por su atención consciente. Justo terminamos en el tiempo, ¿verdad, Maite?
Y bueno, había un... Así es, solo que dice Sandra que sí podemos dar espacio para algunas preguntas. Bueno, por las preguntas que tengan. Entonces, hay en el chat preguntas, no sé cómo sería, profe Sandra, si las leeríamos. Sí, ahora mismo. ¿Cuántos minutos tenemos, profe Sandra, para generar? Tenemos unos 5 minutitos más o menos. Listo. Entonces para que podamos hacer las preguntas. Sí, podemos. Algunas hemos ido contestando según las hemos ido viendo, pero si alguien tiene alguna específica, podemos, o una pregunta, antes de que me olvide, nos pueden seguir en el Facebook como Moca, es nuestro sitio en el Facebook, y ahí compartimos diferentes cosas, ejercicios, diferentes actividades que hacemos como equipo de investigación. Es que nos pueden seguir en redes sociales también. Voy a buscarlo. A ver si... Por aquí encontré una pregunta de Saraí Velázquez, que dice, ¿qué papel juegan nuestras emociones en el día a día? Sí. Bueno, las emociones son fundamentales. Sin emociones no podemos sobrevivir. O sea, realmente yo no sé si con esto que les diga le voy a provocar alguna tensión o conflicto, pero nuestro cerebro no está preparado para la felicidad, está preparado para la sobrevivencia. Y por eso se activan estas emociones, porque ante los peligros se activa el miedo, rechazar por ejemplo, tocar algo que esté sucio, se activa el asco, ¿sí? Si he pasado mucho tiempo muy cansado, es posible que se active la alegría. Entonces las emociones lo que hacen es darnos información sobre lo que ocurre en nuestro organismo y en relación con los organismos de otros, porque a veces pues tuve una pelea o un enojo con alguien y eso me provoca tristeza o ira. O sea, es información que nos da. Pero cuando se vuelve problemático, cuando permanece mucho tiempo. Entonces ya la reacción ya deja de ser natural para convertirse en una reacción problemática. Por aquí, gracias doctora, por aquí hace un comentario Dunia Ávila y dice, me pasa bastante los problemas con el estrés, comer de más cuando estoy estresada. Sí, esa es una respuesta muy normal porque el sistema nervioso está desregulado. Y hay un nervio que nace en la base de la nuca que se llama el nervio vago y es el que recorre todo el organismo hasta los intestinos. Los científicos lo están estudiando mucho porque cuando el nervio vago está desregulado, está o hiperactivado o hipoactivado, no es extraño que tengamos problemas, por ejemplo, de querer comer mucho o comer nada, ¿sí? O problemas gastrointestinales, o paso con mucho aceleramiento en el corazón, etcétera. Entonces, es muy importante por eso educar la atención para saber qué es lo que pasa con nuestro organismo. Importante, Elma, también decirle a todos los que nos acompañan el día de hoy que no es necesario tener media hora, 1 hora de meditación. Con 5 minutos que podamos hacer diarios, nuestras neuronas van a ir conectándose y vamos a ir mejorando nuestra salud, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser tanto tiempo, ¿verdad? Puede ser poco tiempo al inicio del día, al final del día, o cuando me sienta muy estresado, puedo hacer una pausa, ¿verdad? También puedo tener burbujas de ocio para tomarme un cafecito, ¿verdad? Cuando ya me siento muy alterado, tomarme un tecito, platicar con una amiga, saber parar cuando yo siento que la emoción me está rebasando. Claro, sumamente importante. Johanna dice por acá, qué rico, disfruté la montaña con el sonido de los pájaros y las hojas de los árboles, un lugar muy verde. Sí. Entonces, practicar la habilidad de visualización nos ayuda a esto. Claro, hay que tener cuidado con la visualización porque a veces visualizamos lugares para aumentar la reacción desbordada de las emociones. Entonces empiezo a imaginar, sí, que me hizo esto y empezamos a crear un escenario en la mente
que de pronto ni existió ni existe, pero en la forma en cómo estamos utilizando la visualización acá es para educar la atención, ¿sí? Para que la atención nos ayude a regularnos y a tener una respuesta y no una reacción, ¿sí? O sea, cuando reaccionamos no pensamos, es muy instintivo. Cuando respondemos, estamos conectando la razón, la emoción con la razón, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de evaluar nuestros estados de ánimo permanentemente. Sumamente interesante. Están compartiendo todo lo que hacen. Qué bonito. Pues eso que a ustedes les hace sentir bien, que les conecta, que les da calma, que les da confianza, que les da seguridad. Como bien dice Maite, que es nuestra especialista en ocio, esas prácticas amadas, queridas, que las hago por el simple placer de hacerlas, es lo que debemos hacer para ayudarnos a mejorar nuestra atención. Sí, bien, hay infinidad de felicitaciones en el chat, ¿verdad? A todos les encantó el taller, realmente muy relajante, muy enriquecedor y como mencionaron al comienzo y pensaba, hay que aprender a desaprender, ¿sí? Como nos enseñaron de pequeños que no teníamos emociones, pues ahora debemos de vivir, como mencionaban ustedes, convivir con esas emociones. Muchísimas gracias, sumamente interesante. Vamos a pasar a la siguiente fase, que es directamente otorgarles a ustedes lo que es el diploma de participación. Si me ayuda la comisión. Muchísimas gracias. Vamos a leer el diploma. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de agradecimiento a la doctora Ashley Maite Berríos Palacios por su colaboración al desarrollar el taller Regulación de las Emociones y Mindfulness en el tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACIT, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente año, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre del año 2022. Y firman el presente el magíster Bartolomé Chinchilla y el magíster Carlos Aguilar. Asimismo, presentamos el diploma, ¿verdad?, de agradecimiento a nombre de la doctora Elma Barahona Henry por su colaboración en el desarrollo y taller Regulación de las Emociones de Mindfulness en el tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACIT, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente año y extendido igualmente en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre del año 2022, siendo firmado por el magíster Bartolomé Chinchilla y el magíster Carlos Aguilar. Agradecemos realmente el que nos otorguen este espacio, que nos ayuden a aprender a tener una mejor calidad de vida y sobre todo que esta calidad de vida nos ayude a los docentes, ¿verdad? Y a los futuros docentes a poder generar esa proyección que realmente necesita cada uno de los estudiantes y que somos estudiantes, pues como ustedes mismas lo mencionaron, para toda la vida. Gracias, gracias por su excelente moderación, profesora Sandra. Gracias, y gracias a Maite. Gracias, Sandra, gracias por todo su apoyo y gracias a todos por venir. Los animamos a practicar, los animamos a tratar, a intentar y a ir aprendiendo poquito a poco, porque nadie nace aprendido, ¿verdad? Es un aprendizaje de toda la vida. Y si nos siguen en las redes de MOCA, entonces ahí se van a dar cuenta de otros talleres que estemos realizando por si les interesa también seguir aprendiendo de estos temas. Gracias. Muchísimas gracias. No quiero cerrar antes sin recordarles, ¿verdad?, que el día de mañana continuamos con diferentes actividades. Tenemos talleres, minicursos, conferencias que van a ser, tenemos diferentes actividades a la hora de en la mañana, a las 8 de la mañana. Los invito a que puedan participar en el taller sobre uso e implementación de Perusal. Igual a esa hora se va a estar otorgando un mini curso conocido como la coronoide y curvas algebraicas, asimismo PET, herramientas digitales para el aprendizaje por indagación. Y finalmente, en tema de turismo, tenemos Kobo Toolbox para la recopilación de datos de campo.
Así que, entre otra gran cantidad de actividades que se van a estar desarrollando. Así que no se despeguen. Mañana nos vemos a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a todos.